Bien, buenos días, compañeros de trabajo del IREN Norte y también destacados médicos de la región de Libertad y personal de salud. Nos encontramos esta mañana con un destacado médico infectólogo del INEN, el doctor Luis Cuéllar Ponce de León. Él es especialista en enfermedades infecciosas y tropicales del Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásicas. Es docente e investigador de la Universidad Nacional Federico Villarreal. Es past presidente de la Sociedad Peruana de Enfermedades Infecciosas y Tropicales y vicepresidente de la Asociación Panamericana de Infectología. Hablar del doctor Cuéllar es hablar del maestro en el área de infectología y sobre todo en el área de los pacientes oncológicos, el cual ustedes conocen que son muy susceptibles a adquirir infecciones agregadas por su misma condición. Recibo un afectuoso saludo a nombre de nuestro director ejecutivo, el doctor Hugo Valencias Mariñas, quien en este momento se encuentra en una reunión, pero expresa sus saludos al maestro, el doctor Cuéllar. Quedamos con usted, doctor, ¿le parece? Quien va a hablar sobre VIH en los pacientes oncológicos. Muchas gracias por su palabra, licenciada Vicky. ¿Pasa primero el video? Sí, perfecto, perfecto. Sí, tengo que salir, ¿no? Tengo que salir para que puedas pasar el video, ¿no? Sí, sí. Ya, entonces, un ratito. Por si acaso, yo soy trujillano, ¿ah? Soy trujillano, soy de la época de los exiliados, cuando nos cerraron la Nacional de Trujillo los militares. Teníamos que esperar 2 años para ingresar, Dios mío. Debe haber colegas presentes que recordarán esa época. Manifiéstenlo. Sí, un segundito, estoy compartiendo. Este es un video realizado en el INEN este año por el Día Mundial del VIH-Sida, ¿no? Pero dirigido a los pacientes oncológicos y trasplantados principalmente. También los pacientes, obviamente, comprometidos con esta infección, ¿no? ¿Sí observan? No. Ya, ok. ¿Ahora sí observan? Perfecto, pero falta voz. Si lo podemos empezar, reiniciar. ¿Puede reiniciarlo? Sí, sí, doctor. Ahorita reinicio. Como hay subtítulos, no importa que no nos escuchen la voz. Lo importante es la información, pero si lo podemos reiniciar sería... Que se transmite desde una persona infectada a otra sana a través de la sangre, de las secreciones seminales, vaginales, rectales con las relaciones sexuales inseguras. Así también a través de jeringas utilizadas por personas que están infectadas. Conociendo cómo es que se puede transmitir, entonces podemos evitarla. Como viendo relaciones sexuales principalmente sin riesgo, utilizando protección y realizando nuestros chequeos y controles con análisis en forma regular. En el INEN atendemos a pacientes oncológicos que también viven con VIH. Ellos están recibiendo su tratamiento de forma simultánea con medicamentos antirretrovirales y los resultados son... Recuerden que el VIH no define el valor de una persona y su lugar en nuestra sociedad. Hacer menos a alguien por vivir con esta condición es ignorar su humanidad y fortaleza. El respeto, la empatía y la información son las mejores herramientas para romper y combatir. Pongamos fin a las máscaras. Bueno, listo. ¿Sí se escuchó, doctor? Era débil, pero como tenía subtítulos, creo que el mensaje debe llegar. Simplemente recordar, no es un día de celebración, es un día de recordar, reflexionar sobre esta epidemia, esta pandemia que persiste aún en el mundo, en la que no tenemos cura por el momento y tenemos terapia antirretroviral, ¿no? O sea, podemos controlar la infección a los que están infectados, pero tan importante es también prevenir esa infección. Y ahora lo que vamos a hablar es que estos pacientes infectados también desarrollan cáncer, o sea, sus pacientes oncológicos que ustedes atienden todos los días, por un lado deben ser despistados, o sea, hacerle el tamizaje, el despistaje, que no tengan VIH, y por otro lado, los que ya tienen una oportunidad similar, ¿no es cierto?, a los no VIH de recibir el tratamiento. Y como verán, van a ver la sobrevida es muy buena.
no hay que segregarlos de ninguna manera. Ahora, si me permites compartir, porque no tengo cómo compartir. Sí, sí, doctor, ya está el acceso para que comparta. Ya, perfecto. Muy bien. Entonces vamos a dar inicio a la charla. Esto durará unos 30, 40 minutos dependiendo. Apunten sus preguntas para el final, para no interrumpir la secuencia. ¿Ya? Entonces, muchas gracias nuevamente por la invitación. Gracias a la licenciada Vicky. Gracias a la doctora Bernabé por el contacto y lograr que estemos a través del internet con ustedes. Para mí siempre es una satisfacción dirigirme al personal del IREN, al personal, a mis paisanos y bueno, vamos a ver, chicos. Ok, vamos a hablar sobre malignidades en el paciente VIH-Sida, ¿no es cierto? No tengo ningún conflicto de interés y esta es la agenda, ¿no? Caso clínico, la introducción en cáncer en pacientes con VIH-Sida, el manejo integral del paciente VIH-Sida con cáncer, prevención de cáncer en pacientes con VIH-Sida, experiencia en línea 88-2024 y lecciones aprendidas para llevar a casa. Caso clínico, ¿no es cierto? Es un paciente de sexo masculino de 30 años de edad, natural procedente de Lima, educador, bisexual, versátil. Versátil es el tanto penetra como recibe, con historia previa de infecciones de transmisión sexual, uso irregular de preservativos, consumidor de alcohol, tabaco y drogas en forma regular. Fue derivado al INE con historia de 2 meses caracterizado por desarrollo de lesiones eritematosas, papulares y nodulares múltiples y generalizadas en piel y mucosa, dolorosas, sangrantes, no sintomatología asociada. Se le tomó su CD4, 54 al ingreso y la carga viral de 540.000. Con esto se le empezó quimioterapia, que en esta época le dábamos paclitaxel, le dimos targa, ¿sí? En esa época recibía tenofovir, lamivudina y efavirenz, y la profilaxis antimicrobiana, como tiene menos de 200, le dimos Cotrimox. No recibió profilaxis anti-TB, ¿cierto? CD4 a los 6 meses estaba en 356 y la carga viral a los 6 meses estaba no detectable. Así que, como ustedes ven, la respuesta fue muy favorable. Actualmente tiene 15 años recibiendo targa y con buena calidad, ¿cierto? Entonces, quiere decir que hoy día tiene 45 años, ¿no? Correcto, 45 años. Hace su vida normal, sigue enseñando, ha hecho una maestría, así que está muy bien, ¿correcto? Se cuida, ahora se cuida, obviamente, dejó esas costumbres y entonces tuvo su segunda oportunidad, ¿no es cierto? Mantiene su opción sexual, ustedes saben que de alguna manera el bisexual consideran que vendría a ser como un paciente homosexual que no quiere reconocer su sexualidad por el mismo sexo, pero mismo género, entonces él ahora prácticamente practica solamente sexo con HCH y con protección, ¿no? Con protección. Eso es muy importante. Antes de empezar, ¿alguien quisiera hacer alguna pregunta del caso? Una pregunta del caso. Fíjense que empezó con CD4 muy bajos, ¿no? Muy bajos. Siempre se dijo que no mencionamos el diagnóstico porque queremos mostrar la foto para que ustedes mismos nos digan qué cosa es. Pero arriba empezó así y miren cómo está en la actualidad. Bien cachetón. Papayón, le decimos papayón. Era un sarcoma de Kaposi a todo meter, ¿no? Le hicimos endoscopía alta y baja y no se encontró lesiones viscerales, ¿no? Se dice que más o menos el 25% de los sarcomas de Kaposi tienen compromiso visceral. En este caso no fue así, pero tenía un diseminado en el cuerpo, ¿no? Y tiempo después, miren, con la quimio, creo que le dieron como 12, 15 cursos, si no me equivoco, de paclitaxel, y miren cómo está, se limpió todo, ¿no? Se limpió todo. Su CD4, para ustedes dan targa, como ustedes deben saber, targa a los 6 meses hay que valorar que esté indetectable, estuvo y fíjense que subió casi 250 en 6 meses, ¿no? Lo que uno dice es para tener buena respuesta 50 o 100 por año, pero esto subió 250 y es lo que vemos cuando le damos terapia antirretroviral a los pacientes, ¿no? Viene sus controles 2 veces al año. Bueno, viene 2 veces al año para recoger sus medicamentos, que le damos cada 6 meses, ¿no es cierto? Y su control, chequeo general, 1 vez al año, ¿correcto? Ok. Este es el virus de inmunodeficiencia humana, mírenlo bien para que lo reconozca. Es difícil reconocerlo en la calle, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué se necesita? Pues una buena anamnesis, ¿no? Un buen examen físico, ¿correcto? Este es un virus ARN, ¿no? Y el ARN tiene sus enzimas que ustedes conocerán, que es la proteasa, la integrasa,
la transcriptasa, que son los principales blancos de la terapia antirretroviral, ¿no? Y en la superficie, ustedes tienen la glicoproteína, ¿no? La glicoproteína 120, entonces, el famoso TARG, la terapia antirretroviral de gran actividad, o TAR, también le reconocen, no mata al virus, disminuye la velocidad de replicación. O sea, disminuye la velocidad de replicación del virus, permite que el sistema inmune se reorganice mejor y obviamente el paciente recupera. Ahora vamos a hablar más de eso. El VIH es un retrovirus. Es un retrovirus que pertenece a que es un virus ARN. Y vean las siglas. Las siglas HTL1 en inglés vienen a ser Human T Lymphotropic Virus, el virus linfotrópico T humano. O sea, es un virus que tiene tropismo contra linfocitos T, principalmente CD4. ¿De acuerdo? Ustedes saben que el CD4 es el comandante general de la defensa. Entonces, justo ataca al general. Entonces, la tropa no sabe no sabe qué hacer si es que no tiene quien lo dirija. El país es un ejemplo. Entonces debemos tener un retrovirus acá. Hay retrovirus que deprimen el sistema inmune y hay retrovirus que sobreestimulan. No estimula, sobreestimula. Todo exceso es malo. En el caso de VIH, el HTLV3, HTLV4 hoy se conoce como VIH1 y VIH2. Principalmente el que da vuelta en el mundo es el VIH, el más famoso, el más correcto. Entonces ya saben definir un paciente con VIH, o definir qué cosa es el virus de inmunodeficiencia humana. Es un retrovirus que deprime el sistema inmune. Y al deprimir el sistema inmune, va a alterar estas tres actividades del sistema inmune que son las principales: la actividad antiinfecciosa, la actividad antitumoral y la actividad de tolerancia al otro. Por eso es que los pacientes con VIH-Sida hacen más infecciones, hacen más cáncer y hacen más problemas de enfermedades autoinmunes o alérgicas que la población general. Porque al deprimir el sistema inmune, al atacar el CD4, que es el comandante de las defensas, no coordina bien, no modula bien estas actividades. Y la que vamos a hablar es la actividad antitumor, ¿de acuerdo? Entonces, como no altera, entonces vamos a tener falla fagocitaria, falla humoral, falla celular, ¿correcto? Y la falla celular es la predominante, ¿no? Hay linfopenia T4, ¿cierto? O sea, los famosos CD4, linfocitos T4. Entonces, estos pacientes con VIH-Sida pueden hacer infecciones de novo por reactivación. ¿Qué significa de novo? Las que adquiero, digamos, después de una exposición a un agente infeccioso y por primera vez vendría a ser una infección primaria, digamos, y la infección por reactivación significa que ya tuve exposición previa, lo tengo en el cuerpo prisionero, en nuestro INPE personal que tenemos ahí preso, y como bajan los CD4, que es el que coordina todo, estos bichos aprovechan, se escapan y pueden causar problemas. Y este es el caso con las neoplasias, porque vamos a hablar más adelante que las neoplasias asociadas a SIDA se relacionan con agentes infecciosos, y esos son agentes infecciosos que los hemos tenido presos y que cuando ha habido la depresión de linfocitos T4, es que hacen de las suyas. Entonces, fíjense esto, la inflamación. Cuando el VIH ingresa al cuerpo, sale después al frente del sistema inmune. Y ese choque entre el sistema inmune y el virus produce una reacción inflamatoria, ¿no es cierto? Y esta reacción inflamatoria pues no desaparece ni una semana, 2 semanas, años, porque como no podemos eliminar el virus, es una batalla diaria, ¿no es cierto? Entonces, y el sistema inmune puede agotarse, de hecho se agota, ¿no? Porque el bicho ahí llega más, se multiplica a mayor velocidad, es una cosa terrible. Y esto, fíjense, la columna verde es una persona VIH negativa, o sea, no infectada. Y esto es, digamos, 5.000 es la cifra de inflamación que produce el cuerpo para cumplir todas las funciones de una persona sana. Pero miren, cuando una persona está infectada y que no está tratada, miren, la inflamación puede subir a 30.000 por eso, ¿no? ¿Correcto? Y miren, cuando empieza a tomar terapia antirretroviral, que disminuye la cantidad de virus y por lo tanto el cuerpo lo puede controlar y hay menos inflamación, nunca regresa a lo normal. Entonces hay un margen de inflamación, ¿no? Constante, y eso puede ser años, ¿correcto? ¿Y eso qué produce en el tejido? Desgaste, ¿no? Nuestro cuerpo se va desgastando porque hay un proceso inflamatorio. Igual en la diabetes, igual en la presión alta, igual en la enfermedad renal, etc. Entonces, ahí viene que el comportamiento de esta infección sea considerado, pues, proceso crónico, ¿no? Que no podemos eliminarlo por el momento. Entonces, fíjense, si al propio proceso inflamatorio continuo le agregamos que pasan los años, que le agregamos toxicidad por drogas o estilo de vidas de riesgo, ¿no es cierto? Smog,
fumar, etcétera, y encima terapia antirretroviral u otras terapias por enfermedades crónicas que puedan tener, eso va desgastando los tejidos y hay un envejecimiento acelerado, es lo que llaman el envejecimiento prematuro, ¿de acuerdo? Se dice, se ha comparado gente de 50 años no infectada con VIH y 50 años con VIH. Los VIH tienen órganos de personas de 60 a 65 años. Entonces, ¿qué quiere decir? Que la infección VIH envejece 10 a 15 años más, ¿no es cierto? Va envejeciendo prematuramente. Entonces el adulto mayor en VIH son 50 años, ¿sí? Pero ahora les hago un comentario fuera de esto, ¿no? Hay una vacuna que se llama Shingrix, ¿no? Es de un laboratorio que está promocionando para prevenir recurrencias y prevenir el herpes zóster. Y parte de su fundamento es que a partir de los 50 años hay una caída del sistema inmune. Ya en personas no VIH, peor una persona inmunocomprometida que tiene proceso inflamatorio. Entonces, por eso es que se toma 50 años, ese 50 años ya está cayendo, pero sin embargo, no tiene ese envejecimiento como que tiene un VIH. ¿No es cierto? Entonces es bien importante. Y miren acá, aquí está, en esta corte, esta es la corte, creo que es suiza, ¿no? Corte suiza, si no me equivoco, no me acuerdo. Creo que sí. Ok, pero comparan VIH positivos y VIH negativos en diferentes décadas, ¿no? De la vida. Y vean que en el lado derecho, nosotros, cuando vemos la pantalla, los VIH negativos, en cada década va aumentando las comorbilidades, ¿no es cierto? Pero miren el lado izquierdo, comparando los mismos décadas, vean la cantidad. Entonces, quiere decir pues que realmente hay un agotamiento, envejecimiento, un desgaste de los pacientes. Por eso la importancia que la terapia antirretroviral debe ser lo más pronto posible. Y esto también indicaría que tenemos que hacer las pruebas a todos. Hay que ofrecerlas, ¿cierto? Todas las personas hay que ofrecerles la prueba. No que se ve bien, que luce bien, no que es médico, no que es enfermera, no si se porta, va a la iglesia, comulga, no, todos. No solamente al alcohólico, a la trabajadora sexual, no, a todos. Hay que detectarlo lo más pronto posible porque tenemos terapia antirretroviral gratuita y eso puede ayudar a prevenir todo esto. Como es una parte de las estrategias para prevenir infección VIH y obviamente neoplasias en ellos, ¿no? Entonces, lo que estábamos hablando, fíjense cómo aumentan las comorbilidades, la diferencia es 10 a 15 años. Y miren qué comorbilidades: compromiso renal, compromiso óseo, más fracturas, más insuficiencia renal, más deterioro neurocognitivos, disfunciones, ACVs, más enfermedades cardiovasculares, infarto, más insuficiencia venosa periférica, más cáncer, ¿te das cuenta? Y más fragilidad, ¿no? Fragilidad. Entonces, a los 50 años ya sería un adulto mayor, ¿no es cierto? Entonces, tiene órganos de adulto, y si a eso comemos rico, tenemos dislipidemia, somos obesos, diabéticos, entonces el desgaste y el envejecimiento es mayor, ¿correcto? Entonces, el mensaje de nuestros pacientes VIH, plantearles esas cosas, obviamente con la terapia antirretroviral se complica menos, pero hay que ayudar, ¿no es cierto? Y los que somos negativos o creemos que somos negativos, también tenemos que cuidarnos, ¿no es cierto? Uno, de no infectarnos, y segundo, comemos rico, Trujillo se come delicioso, pero hay que saber cuidarnos. Ahora, después de fiesta de Navidad, me imagino que se desbandaron igual que yo, y entonces, pero hay que volver al cauce, ¿no? El río y cuidarnos. Terapia antirretroviral, ¿no es cierto? Ya hemos hablado de eso, vamos a ver. Este es el ciclo de vida del VIH, tiene una serie de pasos, ¿sí? Y el virus sí se incorpora al genoma de la célula humana y por eso es tan difícil curarlo, ¿no? Es un problema. Pero cada uno de esos pasos, la gran mayoría de ellos tiene drogas para bloquearlo, pero no para matarlo todavía, pero sí para bloquearlo. Entonces, tenemos lo que se llamaba antes el cóctel, por lo menos 3 drogas, ahora 2 drogas, etcétera, pero en presentaciones amigables, una cápsula que tenga 3 o 2 cápsulas máximo, y ahora estamos con las inyectables, ¿no es cierto?, etcétera, pero son precios prohibitivos para nosotros, ¿cierto? Y obviamente tenemos que trabajar mucho con genéricos porque los originales son tremendamente caros, ¿cierto? Tremendamente caros, y hay que negociar pues con el Estado peruano con las posibilidades de comprar el mejor genérico, ¿no?
el mejor genérico. Y también que se ponga la mano al pecho la industria, que les cobre pues a los ricos a nosotros un poquito menos, ¿no? Ok, fíjense, la cantidad es business, es negocio, como no es curable, pero sí controlable, y ahora hay incluso terapia preventiva, ¿no? Tanto pre y post-exposición, sobre todo lo que es business es la preexposición, ¿no? Pero recuerden que cada terapia crónica tiene su pro y su contra. La terapia crónica obviamente controla el VIH, pero existe la posibilidad que en algún momento haya resistencia, sobre todo si no tenemos buena adherencia, efectos secundarios, interacciones medicamentosas. El paciente también se cansa de tomar medicamentos. Imagínense, antes tomaban como 10, 15 pastillas, bueno, ahora una, entonces una, 3 en 1, etcétera, pero bueno, el cuerpo también aguante tanto tiempo el medicamento. Fíjense que la infección VIH en general, si de forma práctica, tiene dos etapas. Una etapa VIH asintomática y una etapa VIH sintomática. La etapa asintomática es lo que nosotros conocemos como SIDA, o sea, las infecciones oportunistas, las neoplasias, etc. Y si uno está avanzado, la terapia antirretroviral, si está en SIDA, lo puede regresar un VIH así. ¡Qué maravilla! ¿No es cierto? Todo tiene un precio, medicamento, pero también tiene el precio de tomar los medicamentos, ¿no? Y la terapia crónica, siempre yo le digo que va a contarle a todo el mundo su condición, pero con quien tenga que establecer una relación amical, más allá de lo amical, amoroso, sobre todo sexual, debe decirle, ¿no? Y tomarla, decirle a la persona y obviamente protegerse, ¿cierto? ¿Ok? No le digo que cuenta a todos, pero por lo menos a su médico, sí, correcto, siempre con su consejero, es muy, muy importante. ¿Ok? Fíjense que la terapia antirretroviral ha permitido que las muertes bajen, ¿no es cierto? Y tenemos ahora pacientes que viven más y por lo tanto envejecen más. Hay más personas que envejecen. La tasa de nuevos casos de infectados siempre persiste y en algunas partes aumenta ahora, sobre todo en gente joven, pero necesitamos trabajar mucho en prevención, pero también necesitamos que las condiciones de vida de la población mejoren, ¿no? No podemos estar así, no estamos en los 80, ya estamos en el 2000, casi 30, y las condiciones de la población no han mejorado, la educación ha empeorado, etc. Entonces, uno dice, ¿tiene que ver VIH? Sí, pues el VIH es eso, falta de información y hace que la gente se exponga a situaciones, pues muchas veces para adquirir plata para comer, para mantener a la familia, etcétera, ¿no? Y una educación paupérrima, brindarle mejor oportunidades de trabajo, etcétera. Hay que ser mucho más agresivo, ¿no? Miren las causas de muerte en los pacientes infectados. Esta es la Suiza, la otra es general. La Suiza, fíjense, la Corte Suiza, miren cómo cuando la terapia antirretroviral fuerte la empezamos en el 95-90. Miren cuál es la causa de muerte en el 84-95. ¿Quién se muere a causa de SIDA? Neoplasias, infecciones, sobre todo infecciones oportunistas. Miren que en la medida como los pacientes han mejorado, han controlado la infección VIH, como esta causa de muerte de SIDA se ha ido reduciendo hasta desaparecer para esta corte. ¿Y de qué se mueren más? De neoplasias, ¿no? Plasias, ¿no? ¿Correcto? Y después se mueren de otras causas cardíacas, hepáticas, renales, desconocidas también, pero ya no es causa de SIDA. Entonces, estamos cambiando el panorama, ¿no? Se morían de SIDA o complicaciones de SIDA, ahora son complicaciones no asociadas a SIDA. Esta inflamación, ¿cierto? Esta inflamación. Entonces, por eso que tenemos que buscar también la cura para que finalmente esta inflamación la podamos desaparecer realmente, ¿no? Pero tomando terapia antirretroviral baja la inflamación, pero la gente vive más, pues vive más. Entonces, por más inflamación que bajemos, como ustedes vieron que no baja a lo normal, duran más tiempo, entonces tiene mayor riesgo de desgaste, ¿no? La tela tiene un límite, con el límite se desgarra. Entonces, y una de esas consecuencias de la inflamación crónica en los pacientes es el cáncer, Cuando empezó la epidemia, busquen los estándares para el diagnóstico y tratamiento de VIH en Latinoamérica, es gratuita, se escribió en el 2017, está publicada, es una publicación de la Asociación Panamericana de Infectología gratuita. A mí me tocó escribir el capítulo de Targa con cáncer, así que les recomiendo que chequen también. Entonces, antes de la epidemia, o sea, cuando empezó la epidemia no teníamos Targa, no menos del 40% de las personas tenían cáncer, ¿correcto? A medida que hemos empezado el cáncer, y esto era cáncer asociado a SIDA,
Y ya vamos a aprender eso. Y en la medida que han pasado los años, ahora tenemos cáncer no asociado. Estas son las primeras publicaciones del doctor Katz en San Francisco, California. Fíjense, de las primeras, las patologías más frecuentes que se veían en ese momento, dos eran neoplasias, sarcoma de Kaposi y linfoma no Hodgkin. El caso que le presentamos, obviamente, fue un sarcoma de Kaposi, ¿no? Y acá están los factores que influyen en el riesgo de cáncer en el paciente con VIH. Es una balanza, ¿no? El paciente VIH, ¿cuál sería? Que juega a favor de que desarrolle cáncer. La inmunosupresión, sus CD4 están bajos, existe la inflamación crónica, encima le echa comportamientos de riesgo y puede haber coinfección con virus oncogénicos. Entonces, versus el HARP, la terapia antirretroviral de gran actividad. Se inhibe el virus, se trata de restaurar el sistema inmune, que también de alguna manera tiene en algunas drogas efecto antineoplásico, entonces nos protege del cáncer. Si se queda con la duda, era lopinavir, ¿no es cierto?, que los inhibidores de proteasa. Pero algunas drogas, como ella se mencionaba que podía ser directo y sobre todo para sarcoma de Kaposi. Pero en realidad su actividad antineoplásica sería restaurar el sistema inmune, mejorar los CD4 para que la actividad antitumoral mejore, ¿no? Y actúe efectivamente. Entonces, no hay que romper el equilibrio de esta balanza. Acá también lo podemos ver, es decir, el sistema inmune con la inflamación crónica, los virus oncogénicos, ¿no es cierto?, la inestabilidad genómica, disregulación inflamatoria, las coinfecciones, los factores de riesgo, todo eso produce daño celular, se bloquea la actividad antitumoral y obviamente desarrollo de cáncer, ¿no es cierto? Eso es bien importante. Y las neoplasias en VIH-Sida en general tienen un comportamiento clínico agresivo, son lesiones de alto grado, de estadios avanzados, y si no intervenimos tempranamente, la sobrevida se reduce. Entonces, las neoplasias las clasificamos en asociadas a SIDA y no asociadas a SIDA. ¿Qué significa? Que hemos dicho que SIDA es la etapa sintomática de la infección por VIH, ¿no es cierto? ¿Correcto? Entonces, cuando hay SIDA, principalmente, ¿qué cosa ocurre? Inmunosupresión marcada, ¿correcto? Inmunosupresión marcada, mucho más marcada que el VIH asíntoma, ¿correcto? Y estas neoplasias, aparte de la inmunosupresión marcada, menos de 200, digamos, ¿no?, menos 200 CD4, también está asociada a que hay coinfecciones con virus oncogénicos. Perdón un ratito que tengo que apagar esto antes. Entonces, las neoplasias asociadas hablan de la inmunosupresión y además tienen virus oncogénicos que están presos, como dijimos que estaban presos, se liberan ante esta inmunosupresión y hacen de las suyas. Por eso que generalmente estas neoplasias son tardías. Cuando uno ve linfoma, ve sarcoma de Kaposi, ese paciente tiene varios años infectado. En el Perú se asumía que podía ser 3, 5 años o un poco más de que esté, ¿no? Y los no asociados a SIDA son neoplasias que no necesariamente tienen relación con un agente oncogénico previamente adquirido, ni no necesariamente tampoco tengan una inmunosupresión importante, ¿de acuerdo? Por eso es que cuando le damos, ya vamos a mencionar, pero cuando le damos terapia antirretroviral, casi las asociadas a SIDA desaparecen. Entonces acá tienen las neoplasias asociadas a SIDA. ¿Qué tenemos? El Kaposi, no Hodgkin, linfoma no Hodgkin, el cáncer cervical cuello uterino invasivo. Pero también tenemos neoplasias no asociadas a SIDA, como son el linfoma Hodgkin, el cáncer anal, el cáncer pulmonar, tumores germinales testiculares, y hay otros, ¿no? Hay otros que también son no asociados a SIDA. Algunos de ellos tienen un agente infeccioso, no necesariamente tiene que haber una inmunosupresión marcada, como en las tres anteriores. Y este linfoma no Hodgkin puede ser sistémico o puede ser primario del sistema nervioso central. Y están asociados a neoplasias. ¿Qué cosa ha hecho el TARGA? El TARGA prácticamente ha desaparecido del sarcoma de Kaposi. Es muy raro encontrarlo, muy raro. Pero los linfomas persisten, igual que cáncer cervical invasivo. Otras neoplasias no asociadas a SIDA va a depender mucho de la comunidad o de las características del paciente. En los países desarrollados, cáncer de pulmón importante, y en todo el mundo, cáncer anal, ¿no? El Hodgkin también cada vez, incluso acá también, cada vez vemos más Hodgkin. Entonces, algunas características epidemiológicas importantes. Sarcoma de Kaposi, personas infectadas con VIH tienen 100 a 300 veces mayor probabilidad para desarrollarlo. Inicio de los 80 30% de los individuos infectados, al final de los 90, 10 a 15 ha bajado. La tasa de incidencia de sarcoma de Kaposi es 5 veces menor en VIH con TARGA que en aquellos sin TARGA. Qué importante, ¿no? El linfoma no Hodgkin, comparado a la población general,
El riesgo de desarrollar linfoma no Hodgkin VIH es a 40 a 400 veces, una mediana de 150 a 220 veces. La incidencia disminuyó casi 50% con inicio de targa, 5 veces menos en aquellos recibiéndolo. El cáncer cervical invasor, mujeres infectadas con VIH presentan aproximadamente 5 a 9 veces mayor probabilidad de cáncer de cuello uterino invasor comparada con mujeres VIH, ¿correcto? Recuerden que esto es papilomavirus humano, baja, pero igual que el cáncer anal, que es papilomavirus humano, ahí está luchando, ¿no? Igual que el linfoma, pero sarcoma de Kaposi prácticamente es muy raro. Entonces, estos son los cánceres asociados a VIH, a SIDA, ¿no? Sarcoma de Kaposi, el virus herpes humano tipo 8, el linfoma no Hodgkin célula B, el Epstein-Barr virus, el linfoma primario sistema central, el Epstein-Barr virus y el carcinoma de cuello uterino avanzado, papiloma humano, ¿no? Si pueden encontrar, esto no está en la red, pero cuando escribimos el libro, con Jorge Sánchez, con Guido Mazzot y con otros colegas, SIDA, lo repartimos en las diferentes bibliotecas del país, así que puede ser que puedan encontrarlo. Sí es del año 94, pero hay mucha información que todavía es relevante, así que sería bueno buscarlo. Y los cánceres que no definen SIDA, tenemos linfoma Hodgkin, personas infectadas con VIH presentan 7.6 a 11.5 veces mayor probabilidad de desarrollar linfoma en la población general. El cáncer de ano, personas infectadas con VIH presentan 30 a 50 veces mayor probabilidad de desarrollar cáncer. El cáncer de pulmón, personas infectadas con VIH presentan 2.5 a 7.5 veces mayor probabilidad de desarrollar cáncer de pulmón que población general. Y los tumores de células germinales de testículo, varones infectados con VIH presentan 1.4 a 8.2 veces mayor probabilidad de desarrollar TCG comparado con población. Y así hay diferentes tipos de neoplasias, como vamos a mirar en los siguientes. Ahí lo ven, miren, con diferentes periodos, ¿no? Diferentes periodos, 97, 2000, cuando acabábamos de empezar con la terapia antirretroviral, y miren, las neoplasias asociadas y no asociadas a SIDA. Este es un estudio americano de los veteranos, y vean cómo en algunos se mantiene estable y en otros cómo se ha incrementado en pacientes con VIH las neoplasias no asociadas a SIDA, ¿no? No asociadas a SIDA, correcto, algunos se han reducido, pero están ahí. Y vean que Kaposi no hay. Kaposi obviamente ha bajado tremendamente, obviamente VIH negativo no hay, salvo que sean digamos, en raza afroafricana o afroamericana, afroeuropea, raza judía, mediterránea, etcétera, ¿no? Pero endémica vendría a ser, ¿no? Y después miren los linfomas también, la frecuencia se redujo, ¿no? Uno podría decir, no, la falta de diagnóstico, etcétera. De hecho, ha habido una baja, pero por eso es que necesitamos detectar los pacientes. Necesitamos detectar los pacientes y darles terapia antirretroviral lo más pronto. Igualito, este es estudio americano también del Instituto Nacional de Cáncer, vamos a ver si podemos, puntero láser. Miren cómo estas eran neoplasias asociadas a SIDA, y a través de los años con el Targa, ¿qué es lo que predomina más? Las no asociadas, ¿no? Las no asociadas, ¿correcto? Va cambiando el panorama. Entonces, en la era pre-Targa, o pre-TAR, las neoplasias asociadas a SIDA eran más que las neoplasias no asociadas a SIDA. Y en la era post-Targa, se ha invertido, ¿no? Se ha invertido. Entonces, cada vez hay menos neoplasias asociadas a SIDA y más no asociadas a SIDA, pero no dejemos de buscar las asociadas a SIDA. Hay gente que no sabe que está infectada. Entonces llega a los hospitales con una infección VIH crónica avanzada y debutando con neoplasia. Y este es un resumen, ¿no? Este es un resumen en la que plantean cómo el VIH inflama, ¿no? Tiene inflamación crónica. Esta inflamación conlleva a neoplasias asociadas a SIDA. La terapia antitumoral es alterada, potencia las infecciones oncogénicas y obviamente desarrolla pues cáncer, ¿no? Pero cuando le damos terapia antirretroviral, los CD4 mejora, entonces controla las no asociadas a SIDA, pero no lo suficiente para que no tenga ese potencial de hacer neoplasias. Y finalmente pareciera como población general, ¿no es cierto? Es un paciente crónico, tiene mayor sobrevida, o sea, a este sistema inmune alterado, se le suma, pues, envejece la persona, ¿no? Y encima, el comportamiento de riesgo, entonces, y despierta los genes los virus oncogénicos, que la buena parte hemos dicho que los no asociados a SIDA no tienen, pues, por lo menos agente infeccioso
conocido como gatillo o asociado. Entonces, el 33% de las muertes en las personas con VIH-Sida tienen como causa algún tipo de cáncer, principalmente las no asociadas. ¿Cómo manejar un paciente VIH-Sida con cáncer? El manejo es integral VIH-Sida, más targa, más profilaxis. Entonces, le damos quimioterapia, le damos cirugía, le damos radioterapia, lo trasplantamos. Igual que población general, simplemente hay que tener la infección controlada, ¿no es cierto? En que tomen su terapia antirretroviral, su profilaxis, y vamos. A ver, el paciente VIH con cáncer debe ser manejado en forma integral por un equipo interdisciplinario integrado por infectólogos y oncólogos clínicos y cirujanos, además de otras especialidades dependiendo de la necesidad del paciente. Si no tenemos infectólogo hay que tratar de buscarlo, y si no, con médico internista, ¿no es cierto? Pero lo ideal y el que está entrenado para manejar VIH principalmente es el infectólogo, así que traten de conseguir infectólogo. El recuento de la carga viral, el recuento de CD4 y la carga viral de VIH deben realizarse en forma basal junto con el tamizaje con infecciones hepatitis B, hepatitis C, HTLV1, sífilis, TB. Todos nuestros pacientes, igual el oncológico no VIH, tiene que hacer buscarle estas coinfecciones, ¿de acuerdo? Entonces, y sucede 4 y carga viral. Durante la quimioterapia, la carga viral VIH es el estándar para el monitoreo de la targa y se recomienda realizarla cada 3 a 6 meses. El conteo CD4 pierde sensibilidad por efecto de la quimioterapia, quedando solo para la indicación de profilaxis activa. En general, vamos a darle profilaxis independiente o no del CD4, ¿correcto? Porque en cualquier momento puede caer. Los pacientes oncológicos, quirúrgicos, hay que manejarlos como población general. Ya cuando le damos radioterapia, cuando le damos quimioterapia, sobre todo, o inmunomoduladores biológicos, es otra cosa. Pero los pacientes no se les debe negar ningún tipo de tratamiento oncológico. Se recomienda el inicio de targa a la brevedad junto con la profilaxis de acuerdo al conteo CD4 y tamizaje con infección. Van a encontrar en literatura que le empiecen simultáneo, quimioterapia y targa. Hace mucho IRIS, síndrome de reconstitución inmunológica, se mueren. Que le empiecen antes, targa, 2 semanas antes, 1 semana. Nosotros damos en los pacientes que reciben quimio, esperamos que termine el primer curso para ver tolerancia, porque si le dan simultáneo va a vomitar y va a vomitar la pastilla. Entonces, nunca, nosotros no damos, sino esperamos que termine el primer curso de quimio, vemos tolerancia y le empezamos. Y todos los resultados que vamos a mostrar es en base a esa forma de administrar el targa. Se recomienda individualmente la targa para cada paciente según las comorbilidades, los potenciales efectos adversos y interacciones micro. El manejo es individualizado y aquí debe tomarse en cuenta que la terapia primordial es la oncológica. La targa debe ser adaptada e individualizada, es decir, por eso es trabajo multidisciplinario. Hay que ver qué droga le van a dar el oncólogo, que decía qué esquema le va a dar, y nosotros adaptar el esquema de targa, ¿no? Que ahora se pone un poco difícil por el que tenemos 3 en 1, pero hay que tener las drogas también individuales para poder, quizás una no puede y la otra sí, etc. Entonces hay que armar el cóctel. Y en pacientes con cáncer no existe targa estándar, pero lo que más utilizamos es el tenofovir más FTC o la mibudina más un inhibidor de integrasa que inicialmente fue raltegravir y ahora por el Ministerio de Salud nos da el dolutegravir, ¿cierto? Y el manejo tiene que ser individualizado, es decir, tipo de esquema, hay que ver si no tenga enfermedad renal o hepática y si la tiene hay que regular qué droga puede ser, los efectos adversos potenciales, las interacciones droga-droga, y siempre hay que considerar la preferencia del paciente. Es muy importante conversar con el paciente sepa qué toma y para qué sirve el tratamiento. Tiene que haber una coordinación muy cercana entre el infectólogo y con el equipo, ¿no? El resto del equipo oncológico es muy, muy importante. Pero también tiene una buena coordinación con las enfermeras, con las técnicas, con los psicólogos, con los nutricionistas. Mucho cuidado con las interacciones. Hemos mencionado en el caso de la quimio que todos tienen biotransformación 1, es decir, citocromo B450. Puede haber interacciones que aumenten las drogas de un lado, ya sean quimio o antirretrovirales, o bajen las concentraciones, por lo tanto, fracaso del tratamiento. Hay que tener mucho, mucho cuidado, ¿ya? Con cada uno de los, hay que conocerlas. Y conocer las diferentes toxicidades que producen cada una de las drogas, porque que pueden sobreponerse. Entonces uno dice, no, es una mielosupresión por la acidobudina, y resulta que a mí le han dado drogas mielotóxicas. Entonces hay que cuidar, y obviamente también hay que lo que llaman terapia de rescate, pacientes que deben recibir
vitamina B12, ácido folínico, etcétera, para sostener esa toxicidad, que sería el antídoto, los antídotos, ¿no es cierto? Cuidar los riñones, si le van a dar cisplatino, carboplatino, cipretoma, tenofovir. Hay algunas drogas que ya no se utilizan, muchas de estas drogas, ahora hay nuevas también. Cuidar el hígado, ¿no? Hepatotoxicidad, diarreas, en fin. Entonces, hay que tener en cuenta todo eso. Entonces, algunos lineamientos en los pacientes con cáncer que ya los hemos mencionado, ¿no es cierto? Entonces, es muy importante el manejo individualizado y tener para diferentes drogas los cuidados necesarios. ¿Cuál es el programa de prevención? El programa de prevención es prevención primaria de la infección VIH. ¿Cuál es la mejor? Evitar pues que nos infectemos para desarrollar neoplasia, ¿no es cierto? Lo primero. Pero si ya estamos con el inquilino que no paga dentro del organismo, pues tenemos que tener así un programa digamos, programa de prevención, así como el VIH negativo tiene su programa de las mujeres, mama, cuello uterino, pulmón, el hombre, próstata, etc. Igualito, hacer un programa. Esa es prevención primaria, pero si ya tiene el VIH encima, lo que tenemos que hacer es prevención secundaria, o sea que hay que hacer el diagnóstico temprano y el manejo oportuno, ¿no es cierto?, del sistema inmune y de la neoplasia que apareció, ¿no es cierto? Reducción de la prevalencia de factores de riesgo no comunicables, ¿no es cierto? El alcohol, el tabaco, drogas, ¿no? Hay que recomendar a los pacientes que no consuman, ya pues ya está sobre el caballo, ¿qué vas a hacer? ¿Sentir pena? No, hay que poner las cosas en claro y que tome responsabilidad, ¿no es cierto? Tome responsabilidad porque es su cuerpo, es su vida, y que no le eche más leña al fuego y tampoco se le eche a otras personas. Prevención primaria de infecciones virales relacionadas con cáncer concomitantes. Ya hemos dicho, hay vacuna contra papilomavirus humano, está, ¿no es cierto? Toda la población, jóvenes, etcétera, hay que vacunarlos, vacunar contra hepatitis B, con hepatitis C evitemos los factores de riesgo. Ya sabemos que si hepatitis D se infecta, la hepatitis B se cura, la hepatitis C se cura. La hepatitis B podemos poner vacunas, ¿no es cierto? Y la gran mayoría va a responder a protección. Papiloma virus tenemos vacunas. Y la prevención secundaria para que ya hizo una neoplasia, no queremos que haga nueva, ¿no es cierto? Y tenemos pacientes que hacen más de una neoplasia. Entonces, les recomiendo este artículo para que lo revisen. Y aquí está un cuadro, esta es parte del artículo. ¿Qué hacer? Nos recomiendan cómo debe ser Papá Nicolau, cómo debe ser la evaluación anal, mamas, colorectal, hepático, etcétera, ¿no es cierto?, para los pacientes. ¿Qué tenemos de todos estos años, casi 36 años yo tengo 32 años en el INEM, pongo 88 porque hasta ese año encontramos el primer caso de VIH, entonces a partir de ahí son 36 años. Este fue el primer estudio que hicimos para que nos dieran terapia antirretroviral al Ministerio de Salud. Hicimos una comparación de las tres neoplasias más importantes en ese momento, era Kaposi, cáncer cuello uterino invasor y linfoma. En el 2004 en el Ministerio de Salud dan targa y a nosotros no nos aceptan porque nos catalogaron como pacientes terminales. Entonces dijimos, terminales que tienen menos de 6 meses de vida. Ni sabía la definición del ministerio. Entonces le dije, deme 2 años, y le muestro que no es así. Entonces me dieron 2 años, les hice el protocolo, aquellos que recibían 1 o 2 drogas, ¿no es cierto?, versus targa en ese momento, 3 drogas. Y miren las sobrevidas, ¿no? La sobrevida 2 años de cada una, de 17 a 68 Kaposi, 31 a 75, 17 y 49. Y miren, acá se murió el doble de lo que se murieron ahí, ¿no? Entonces, este trabajo nos lo aceptaron, creían que íbamos a manipular. Este trabajo fue aceptado en ASCO, que es el congreso más importante de cáncer en el mundo, obviamente de Estados Unidos, y nos los aceptaron. Ellos no aceptan cualquier cosa, te piden las bases de datos porque chequeen todo. Y no nos vamos a dar pues arreglar las bases de datos y nada de estas cosas. Esto es real, la terapia antirretroviral, y a partir de ahí nos dieron a todos. Incluso cuando empezaron los inhibidores integrasa, el INEM fue el primero a recibirlo porque necesitamos drogas que tuvieran menos interacción medicamentosa como tienen los inhibidores integrasa. Este es un trabajo que hemos presentado, ya está publicado en el Global. Esto fue publicado en el 92, que son 30 años de sarcoma de Kaposi en el INEM, ¿no? 30 años. Y como ustedes pueden ver, nosotros encontramos alto porcentaje de compromiso gastrointestinal y en cavidad oral. Eran los dos importantes, ¿correcto? Y obviamente se reduce la mortalidad del sarcoma de Kaposi, ¿no? Miren la sobrevida en Hodgkin a 5 años. Cuando hicimos a 5 años, comparando con el histórico, la sobrevida era casi 50%, ¿no? A 50%. Y este es un estudio que nos abrió la puerta
porque este tipo de estudio no había en ese momento más de 3 o 4 estudios que habían hecho factores pronósticos de pacientes no Hodgkin VIH positivo. Está publicado, este es el abstract, no muestro el artículo porque me gusta mostrar siempre el abstract del ASCO. Está publicado en Agentes Infecciosos y Cáncer del 2018. Búsquenlo con ese tema, ¿de acuerdo? Y Andrea Anampa, estudiante de San Marcos, ahora está en Estados Unidos, está haciendo investigación en cáncer, con ella trabajamos muy bien, ¿correcto? ¿Y qué vimos acá? El estadio avanzado, los bajos niveles de albúminas y la terapia larga previa fueron los principales factores pronósticos de pacientes con linfoma no Hodgkin sistémicos y VIH. Entonces, en la medida que también teníamos más tiempo infectado, ¿no es cierto? Más tiempo infectado tenía más chance de desarrollar linfoma. Entonces, inflamación crónica, ¿no es cierto? Y obviamente factores de riesgo. Miren, en cáncer cervical también tratados mejora la sobrevida. Y estos son los estándares para el diagnóstico, les menciono. Y escribimos esta etapa, ¿no? Búsquenlo es primera edición única, ya no salió más porque se necesita fondos, Si no hay fondos. ¿Y cuáles son las lecciones aprendidas para llegar a casa? Primero, han pasado más de 43 años. La infección VIH es una enfermedad crónica controlada, ¿de acuerdo? Y como enfermedad crónica controlada tiene complicaciones, en este caso asociadas a VIH y no asociadas a VIH, y que tenemos que conocerlas y tenemos que tratarlas y tenemos que prevenirlas, ¿no es cierto? El paciente VIH no es un extraterrestre, es un ser humano como cualquiera de nosotros que tiene una infección, que tiene una enfermedad crónica que se puede controlar y obviamente se está en busca de la cura. Y obviamente tiene chance de desarrollar cáncer. Vive más chance, ¿no es cierto? No está tratado y va a desarrollar enfermedades asociadas a SIDA, entonces no debemos llegar a ese punto. Hay que buscar gente, la población y las autoridades tienen que entender que tenemos que hacer pruebas masivas, pero también si detectamos gente, tener lo suficiente, el sistema ser lo suficientemente operativo para atenderlos a todos, y que no nos debe faltar drogas, y que tenemos que evitar la segregación. Cualquiera puede adquirir el VIH en un descuido. Por eso siempre hay que estar atentos. Muchas gracias. Y permítanme invitarlos al próximo año, el 2025, va a haber el 22º Congreso de la Asociación Panamericana de Infectología, que regresa luego de 30 años, un poco más, al Perú. Así que los invitamos, prepárense y separen fecha para que estén ahí, por favor. Ahí está la dirección donde ustedes pueden, y va a haber, no se preocupen, no se asusten primero los precios, ya hay toda una serie de combos en las cuales vamos a facilitar para que, en caso de La Libertad y todas las regiones puedan asistir. Muchas gracias. Bien, agradecemos la excelente ponencia del doctor Luis Cuéllar Ponce de León. Vamos a dar paso a las preguntas, compañeros, en sala. Los micrófonos están aperturados para sus preguntas, por favor. El chat también, si desean hacer alguna pregunta por chat. Buenos días, doctor Cuéllar. Buenos días, doctora Luna. ¿Cómo le va? Muy bien, excelente ponencia, doctor. Muchas gracias por los conocimientos. Yo quería hacer una pregunta, ¿no? ¿Las neoplasias no asociadas a SIDA tendrá alguna asociación directamente proporcional al uso de TAR como terapia dual? Gracias, doctor. Se refiere terapia dual, usar un inhibidor integrasa con lamivudina, ¿no es cierto? Ejemplo. Sí, doctor ¿correcto? Cuéllar. Sí, doctor Cuéllar. O sea, no la terapia dual que usábamos antes. No, doctor, Sí. no. Exacto. Ok. Gracias. Bueno, ¿qué hace la terapia dual? O sea, directamente que produzca cáncer las drogas, no, ¿no es cierto? En la medida que la terapia dual controle el sistema inmune, disminuirá las posibilidades de un deterioro, de la velocidad de deterioro del paciente con VIH, ¿correcto? Entonces disminuirá la posibilidad que hagan neoplasias no asociadas a SIDA. No le impide porque el linfoma, la terapia antirretroviral no bloquea completamente el desarrollo de linfomas o de cáncer de cuello uterino. La terapia dual también hace mucho tiempo que se está practicando, creo que es el estudio Tango, que era con el doctor Pedro Can, ¿no? Me parece que es Tango, porque se hizo en Argentina. De hecho, digamos, las asociadas a SIDA, las no asociadas a SIDA, no necesariamente porque la persona va a envejecer, y esa neoplasia no asociada a SIDA, ya le he dicho que
no tiene que ver mucho con la inmunosupresión y tampoco con agentes infecciosos, salvo algunas excepciones. Así que es muy poco probable que pueda, aunque a veces no hay una respuesta precisa, pero me parece que no, porque obviamente las personas van a vivir más y va a entrar otros factores en juego para el desarrollo de estas neoplasias no asociadas así, ¿de acuerdo? Pero que uno puede darle terapia dual al paciente, claro, pero que necesita estar preparado, ¿no es cierto? ¿Cierto? Debe estar siempre se ha dicho que primero le das la clásica y una vez que está controlado lo puedes pasar a terapia dual. Pero las drogas ahora son tan potentes que puedes empezar con dual. Generalmente a mí me gusta empezar primero con el triple y luego si estable y por eso hablábamos, con el acuerdo del paciente, pasarlo dual, ¿no? Pero ahora como está con las pastillas, una pastilla 3 en 1, muy poco quiero, ¿ok? No sé si con doctor, gracias, doctor. ¿Alguna otra pregunta, por favor? La doctora Bernabé creo que levantó la mano, me parece. Doctora Rossi, ¿sí? ¿Alguna otra pregunta, doctora Rossi? Doctor, ¿qué tal? ¿Cómo Buen está? día. Buenos días. ¿Quiere preguntar algo? Sí, ¿cuál sería sobre todo tenemos pacientes con Kaposi, ¿no? Entonces, en estos pacientes, ¿cuál es su experiencia, no? Como usted ya mostrado en el estudio, pero ¿cuál sería su experiencia, por ejemplo, si es un Kaposi con múltiples lesiones, lesiones en esófago, en pulmones, ¿no? Y está con reciente diagnóstico. Iniciamos terapia antirretroviral, esperamos a que reciba quimioterapia. ¿Cuál sería en este caso la actitud? Ok, te voy a contar. Cuando empezamos paralelo, el 12% de los pacientes hizo iris. De ahí optamos por, nosotros nunca hemos dado antes, ¿de acuerdo? Nunca. Y optamos por, terminando el primer curso, y le digamos tolerancia a la quimio, empezamos, ¿de acuerdo? Pero cuando hemos empezado paralelo, no. Me hace acordar cuando llevamos los primeros datos de sarcoma Kaposi al ICAC, era un congreso de microbiología y de patología, de ICAC de microbiología. Y se nos paró un chileno, así lo voy a decir, así, y me dijo, oye, ¿por qué no le empiezas? ¿Por qué le empiezas 2? Nosotros le damos paralelo, o antes. Así le dije, mire, el 12% nos hizo iris. Y el resto fue una tolerancia pésima. Digo, mire, ¿cuánto estamos presentando? Te estamos presentando más de 100 casos, le digo. ¿Y usted cuántos casos? Bueno, yo he tratado unos 20. O sea, la moraleja es que creo que cuando uno hace unos comentarios y va a criticar, o en todo caso no criticar, sino que va a contradecir lo que hay, tiene que mostrar experiencia, ¿no es cierto? Y esa fue nuestra experiencia. Cuando lo llevé a la parte, el comentario al grupo latinoamericano, me aceptaron presentar escribir el capítulo con esa información. Pero si ustedes van a ICAC, americanos, todo eso, ellos te dicen paralelo o antes, ¿no? Pero en realidad, finalmente, los europeos te dicen en el mejor momento. Siempre se nos dijo que la terapia antirretroviral no es una emergencia, ¿no es cierto? Sino que hay que tomarla en las mejores condiciones. Claro, con este proceso inflamatorio uno dice, diablos, tengo que empezar lo más pronto posible, es cierto, pero no lo van a empezar a la loca pues para que te des la pastilla y vomites, ¿no es cierto? Entonces ahí le estás dando la pastilla, estás cumpliendo pero no la va a absorber, una mucositis, etcétera. Entonces, como en el mejor momento, ustedes deciden, ¿de acuerdo? ¿Cuál es el mejor momento? Y también conversan con el paciente, ¿correcto? Entonces, para nosotros es terminar el primer curso, en el caso de quimio. En el paciente quirúrgico, puedes empezarlo antes, porque no le vas a dar quimio, o sea, antes que lo operen, ¿no es cierto? El programa, a ver, te voy a operar entre un mes, no le vas a esperar un mes, entonces tú le vas empezando ya targa, ¿correcto? El paciente con radioterapia, ok, ¿cuándo le van a dar radioterapia? Entre un mes, empiézale, ¿no es cierto? Pero el paciente que va a quimio no va a ser un mes, ¿no es cierto? O, bueno, si está programado en un mes, ya, pues tendrás que darle, pero en el caso de nosotros acá, que viene una leucemia y en 48, 72 horas ya está empezando su quimio, pues podemos esperar que termine su primer curso y ¿no? Es diferente, por eso el manejo es individualizado. Mi mensaje es, si puedes esperar los 2 meses, acá. O 2 meses no, terminar ver la evolución del primer curso, ¿no es cierto? Y en todo caso hagan su propia experiencia, denle paralelos, vean si tiene iris o la tolerancia. Entonces están perdiendo dosis y esos medicamentos le cuestan al Estado,
pero sobre todo le cuestan al paciente porque ese día lo pierde, porque no va a absorberse como debería. Y lo que pueden inducir es dosis subóptimas, concentraciones subóptimas en torrente sanguíneo para que penetren a la célula, dosis subóptimas y desarrolle resistencia. Entonces, para nosotros, termina el primer ciclo de evalúa. Y eso es el resultado. De esa manera administrar son todos estos trabajos que hemos realizado con la gente de oncología. Quedó claro, Doc. Gracias, muchas gracias. Gracias, de nada. Hasta luego, que tenga buen día. ¿Alguna otra pregunta en la sala, por favor? ¿Alguna pregunta? Son tímidos, doctor Cuellar. Sí, ya veo, ya veo. Con respecto al CD4 y carga viral, por ejemplo, un paciente que va a iniciar quimio y está con tratamiento antirretroviral controlado, adherente, ¿es necesario solicitar esos exámenes? A ver. Carga viral, CD4. Correcto. Vamos a ver todas las condiciones. Viene un paciente que ya está tomando antirretrovirales tiempo, ¿no es cierto? De pronto le diagnostican cáncer, linfoma y le va a empezar quimio. No se interrumpe, sigue igual, ¿de acuerdo? Y los CD4 y su carga viral, si ha hecho linfoma, probablemente está haciendo resistencia o algo, no está tomando bien los medicamentos. Hay que evaluar qué pasó, por qué se le cayeron sus defensas, por qué desarrolló linfoma, ¿no es cierto? Entonces hay que evaluar eso, pero si tengo que modificar el targa, si le van a dar una quimio que tiene interacción con los medicamentos, ahí modificamos, pero no vamos a suspender nunca, modificamos nuestro esquema, ¿de acuerdo? O sea, el tratamiento continúa, pero lo adaptamos de acuerdo a la quimio que le van a dar. El paciente recién diagnosticado, ¿no es cierto? Y ese es el trabajo del linfoma, pues el trabajo del linfoma que presentamos, ¿no es cierto? Hay pacientes que no saben que están con VIH y debutan su VIH-Sida con linfoma, ¿correcto? Y entonces ahí sí tengo que, ¿qué hacemos? Que le den la quimio y luego del primer curso de CHOP, por ejemplo, veo tolerancia y le empiezo. ¿Qué pasa si la quimio le van a dar en 20 días? Pues ya empiezo, pues ¿qué vamos a hacer, no es cierto? O se va a demorar un mes en darle quimio, los exámenes, esto arranca con el targa, ¿de acuerdo? Y en ese estudio significa que la medida que yo tenga más tiempo con targa es un factor protector para el linfoma, ¿no es cierto? Estos que han hecho debut del linfoma inician targa tardíamente, porque también es una infección crónica, es de peor pronóstico, ¿no es cierto? No sé si me quedó claro Sí, la doctor, doctora, ¿verdad? claro. ¿Está claro? Sí. Sí. Sí, porque para mí no me quedó claro, pero bueno, si te quedó claro. Ok, ya saben, entonces el tener terapia antirretroviral es un factor protector, definitivamente, porque disminuye la inflamación crónica, ¿de acuerdo? Y permite que el sistema inmune se restaure. En cambio, los que hacen debut, el linfoma con VIH, hace el linfoma, le pedimos VIH y sale positivo, eso puede tener de hecho, tiene más complicaciones, ¿no es cierto? Y existe la posibilidad de morirse más, ¿ya? Entonces, nunca hay que dejar de tomar sus pastillas, nunca. Ya, si tú quieres, le pones paralelo y que vomite, perfecto. Si se lo pones antes, ya le he dicho, los quirúrgicos, los pacientes con radioterapia, vomitarán pues ese día. Y si es una sola cápsula, hay que buscar en qué momento, no, pues inmediatamente la radioterapia. Le daremos la pastillita 3 horas antes, 2 horas antes de la radioterapia. Entonces ya fue absorbida. Entonces la estrategia es individualizada. ¿Ya? Eso es muy, muy importante. Y eso hay que enseñar a los pacientes y hay que enseñar a la gente de radioterapia que está tratando pacientes con VIH, ¿de acuerdo? Y que también ese paciente con VIH puede tener otras coinfecciones. Entonces hay que enseñarles también que con radioterapia se puede reactivar la hepatitis B. Felizmente la terapia VIH tiene 2 drogas con las controla perfectamente la hepatitis B, ¿de acuerdo? Y así, pues hay que informarles también a los colegas de otras especialidades que van a ayudarnos a manejar los pacientes con VIH sobre esa infección y los cuidados. Yo creo que la gente está ávida de aprender eso. No nos guardemos el conocimiento,
El conocimiento tiene que ser difundido para todos, ¿ya? Y aplicarlo de la mejor manera en favor de los pacientes y también nosotros para tener la conciencia tranquila. Primum non nocere, primero no hacer daño, acuérdense. Bien, ¿alguna otra pregunta, compañeros en sala Zoom? Bien, doctor Cuellar, si nos permite una fotito, sí, por favor, pedimos a nuestros amigos de la sala Zoom, compañeros de trabajo del IREN y de la región La Libertad, aperturar sus cámaras para la fotito respectiva, por favor. Si aperturamos sus cámaras. Me manda la foto también para mostrarles a mis autoridades, después dice que he pagado, que no Sí, he claro, trabajado. doctor, sí, claro. Listo, listo. Como ustedes están conectados desde sus servicios muy atentos, escuchando el manejo correspondiente. Por favor, se aperturan sus cámaras. Ahí está la doctora Rosy saludando, doctor. Saluda, sí, ya la veo, ya la veo. Sí, bien. A la cuenta de tres, por favor, tomamos la foto. 1, 2, 3. Mirando a la cámara, por favor. Voy a hacer otra toma más en un minuto. 1, 2, 3. Bien, agradecerles a todos, doctor, a nombre del IREN Norte, por su excelente participación. Ha quedado ya en palestra el mejorar el manejo de los pacientes con VIH con las recomendaciones que acaba de ser. Asimismo, recibe el saludo de la doctora María Alejandra Pérez Romero, jefe de epidemiología de IREN Norte, y del doctor Hugo Valencia, director del IREN Norte también. Quedamos en compromiso lo que usted nos acaba de mencionar. Sus palabras, doctor Cuellar. Primero agradecerles la atención, la participación, espero que les sea útil la información. Esta es una experiencia de más de 30 años trabajando con VIH y sobre todo VIH con cáncer, en conjunto con el grupo oncológico. Es muy, muy importante que trabajemos el equipo de VIH Targa conjuntamente con los clínicos oncólogos y los cirujanos y los radioterapeutas. Y con la población en general, ¿no? Es muy importante eso. Entonces, hemos conversado con la licenciada Vicky que podemos hacer periódicamente charlas de este tipo, otros temas relacionados no solamente VIH, sino desde el punto de vista propio del oncológico no VIH, y capacitaciones in situ, ¿no? Que el INEN Lima nacional puede brindar las facilidades para que podamos hacerlas virtuales, pero mejores presenciales porque podríamos hacer rondas, ¿no? Y eso es más útil, y el diálogo, porque a veces en cámaras asusta, ¿no? Pero recuerden que no hay pregunta tonta, sino tonto que no pregunta. No estoy insultando, faltando respeto, sino es un dicho para estimularnos. ¿De acuerdo? Ok. Listo, nada más. Muchas gracias y agradeciendo a la licenciada Vicky, a la doctora Bernabé también por la conexión y permitirnos estar nuevamente en contacto con ustedes, aunque sea virtual con mi tierra, pero ya estaremos pronto por ahí.